estas 2 fotos a un momento porque yo las tenía, pero desaparecieron, tipo, las tuve que poner y quedó como el culo. Bueno, en fin, no importa, pero síganme el cuento. Cuando nosotros somos esto, o sea, estamos adentro de la panza, ¿sí? Adentro del útero, somos fetos, embriones, que se produce esa migración de las gametas al ovario, somos un XX y sarasasa, ¿sí? Nosotros tenemos un pool de ovocitos, ¿sí? Pero estos ovocitos no vienen solos, siempre vienen acompañados de células, porque el ovocito no está solo en el ovario, está rodeado de sus células, o sea, está formando parte de un folículo. Lo que nosotros tenemos cuando somos esta cosa de acá son folículos primordiales, ¿sí? Tenemos un montón de folículos primordiales que están ubicados en el ovario, un montón. Vamos a ponerle 1 millón de folículos primordiales. Con eso nacemos, ¿sí? Pero cuando nacemos y pegamos el primer grito, ¿sí? Ya no tenemos 1 millón de folículos primordiales. Tenemos, no sé, 900.000, no sé, como quieran decirle, menos folículos primordiales. La pregunta es, ¿what? O sea, la pregunta es, ¿what? Porque, ¿cómo puede ser que en un feto se active, o sea, piénsenlo de esta manera, ¿no? Como que se active el eje antes. ¿Cómo puede ser que tenemos 1 millón de folículos primordiales y de repente tenemos nada? Y de hecho, cuando llegamos a la pubertad, que acá puse la imagen de la nena, cuando llegamos a la pubertad tenemos cada vez menos folículos primordiales. Y de hecho, el eje hipotálamo, hipófiso ovárico, no se activa hasta la pubertad, ¿sí? Nosotros, o sea, uno asume que ciclo a ciclo, asumiendo que es un ciclo activo, con la FSH, la GNRH, y todo, es un proceso de la etapa fértil, podríamos decirlo de alguna manera, que sabemos que ciclo a ciclo viene el pool de folículos, unos 20, 30, algunos se mueren, atresia, uno es el dominante, se ovula, pim, pum, pan, si queda embarazada, si no, no importa, bueno. Pero ¿qué pasa antes? ¿Por qué se siguen muriendo los folículos primordiales? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, como les decía, nosotros nacemos con un montón de folículos primordiales, pero a medida que pasa el tiempo, pese a que este eje no esté activo, se mueren los folículos primordiales. Y de hecho, por más que también el eje esté activo en el momento de la vida en donde tiene que estar activo, los folículos primordiales se siguen muriendo, ¿sí? Entonces, acá les muestro al eje hipotálamo, hipófiso, gonadal u ovárico, formado por la GNRH a nivel del hipotálamo, la FSH y LH, que son las gonadotrofinas en la hipófisis, y el ovario, que va a tener su función dependiendo del momento del ciclo en donde estemos, ¿sí? En este caso seguimos hablando del primer momento, que es el del desarrollo folicular. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? Que esta FSH, hormona folículo estimulante, lo que hace es estimular a los folículos para que crezcan, ¿sí? Pero la verdad es que en este momento, en donde todavía no sucedió la primera menstruación con su primera ovulación y la verdad es que tenemos cada vez menos folículos y de hecho ni siquiera hay aumento de FSH y menos de LH. O sea, este eje está dormido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que haya menos folículos? Y la cosa es que los folículos primordiales tienen una capacidad de tener un crecimiento limitado. Este crecimiento limitado que tienen los folículos en general se conoce como crecimiento que es independiente de gonadotrofinas. O sea, pese a que haya o que no haya FSH, le da lo mismo, este folículo primordial tiene la capacidad de crecer hasta un folículo primario unilaminar, eventualmente multilaminar con poquitas capas, ¿sí? Pero va a llegar un momento en donde la verdad se hace al acecho. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento en donde este folículo, para seguir creciendo y ser llamada célula de la granulosa, la célula que tiene que llamarse célula de la granulosa, necesita expresar receptores para FSH y después de expresar receptores para FSH, recibir esa FSH. Si no la recibe o no sabe cómo recibirla, ese folículo se va a morir. Entonces, por eso hay una gran cantidad constantemente, es constante esto, la pérdida de folículos primordiales es todo el tiempo, es constantemente, ¿sí? Desde que ese ovocito migró hasta que nos morimos. Bueno, en realidad hasta la menopausia, porque después en un momento esos folículos se terminan, se acaban, finish, se terminan. De ese millón pasamos a 0 y se terminó nuestra etapa reproductiva. Entonces, ¿qué es lo que hace que
el crecimiento continúe y también qué es lo que hace que aparezca un folículo dominante. Lo que hace es que, obviamente, cuando empieza a activarse este eje, aparece el FSH, aparece el LH, ¿sí? Obviamente nuestro cerebro madura, sabemos que estamos en una etapa puberal, que empiezan a haber otras conexiones neuronales, la GNRH empieza a generar sus picos, cada vez se hacen más regulares, empieza a aparecer la FSH de a poquito, y esa FSH empieza a llegar al ovario, empieza a estimular a esos folículos primordiales que antes se morían, y ahora algunos empiezan a sobrevivir. ¿Por qué? Porque justamente esas células de la granulosa empiezan a expresar esos receptores para FSH y empieza la producción lenta de estrógenos. Es por eso que es en ese momento, si lo pensamos desde el punto de vista de la pubertad, empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, las mamas, el desarrollo del vello pubiano, axilar, cambios en la voz, la piel, la elasticidad de la vagina, lo que quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, justamente este crecimiento sí es dependiente de gonadotrofinas y va a permitir que ese FSH estimule ese folículo para que empiece a crecer y ya se transforme en un folículo secundario antral, preantral, bla, 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 bla. ¿Sí? Bien. Entonces, como bien dijimos, la FSH empieza a aumentar para llevar a cabo este reclutamiento. Este reclutamiento es el reclutamiento de esos 20, 30 folículos que entran en carrera para la ovulación. Y justamente estos folículos van a empezar a liberar estrógenos en respuesta al FSH y el ovario justamente va a responder de esa manera, aumentando la cantidad de estrógenos, pero este feedback es negativo, ¿sí? Feedback o retroalimentación es negativo. ¿Qué significa esto? Que a medida que el folículo empieza a sintetizar estrógenos, va a empezar a caer la FSH. Entonces, what? Es el otro what que les digo. Si empieza a caer la FSH, y yo creo que lo más probable es que el desarrollo folicular se detenga, ¿no? Es lo que hay que pensar. Si bajo la hormona que me estimula ese folículo o se muere o queda detenido. Y la respuesta es no. En realidad, la respuesta es sí y no. O sea, sí, realmente sí, pasa eso. Empezamos a tener folículos que empiezan a morirse porque esa FSH empezó a bajar. Pero ¿por qué sigue pasando que hay estrógeno que sigue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando? ¿Por qué sigue aumentando el estrógeno? Justamente porque uno de esos 20, 30 folículos del pool empezó a expresar mayor cantidad de receptores para FSH. Se volvió más apto que el resto. El tipo dijo, el folículo dijo, listo, me está bajando la FSH, no me importa, porque yo con esto de FSH me alcanza, porque yo tengo más cantidad de receptores, puedo recibir ese poquito de FSH, con ese poquito me sirve, yo te sigo produciendo más estrógenos y más estrógenos y más estrógenos, ¿sí? Me paso a llamar folículo dominante y llega un punto en donde toda esa cantidad de estrógeno generada por el folículo dominante llega a un pico que es de 200 picogramos, no me importa, genera un cambio, un switch a nivel de la hipófisis, pasando este estímulo negativo a un estímulo positivo, generando que las células gonadotropas de la hipófisis se carguen bien de FSH y de LH. O sea, es como que este folículo dominante hace como un trabajo de hormiga durante todo el desarrollo folicular y termina con una gran descarga de gonadotrofinas, principalmente de LH, porque el estímulo fue más para las células que producen más LH que FSH, ¿sí? Y esto genera este gran pico de LH, genera que este folículo dominante de alguna forma se rompa y expulse el ovocito en formato de ovulación. ¿Sí? ¿Se entendió? Siento que fue muy rápido y estoy Sí, como recalculando. yo estoy perdido, pero leyendo tal vez se entienda, si no volvemos a preguntar. ¿Se entendió todo el proceso? Me Sí, perdí más un o poco, menos, sí. Para mí la lo verdad. explicaste re lindo. Sí, es que fue muy lindo, pero como que no entendí. Mucha información. Sí, el Sí, hipotálamo manda la señal, la hipófisis libera las gonadotrofinas y el ovario empieza a producir estrógeno. El Sí. estrógeno al inicio tiene un feedback negativo sobre FSH, entonces bajan las cantidades. Este De FSH. folículo, este folículo se vuelve dominante y sobreexpresa los receptores. Para FSH. Claro, pero
¿por qué después hace un feedback positivo? O sea, como que... El feedback positivo no lo tienen que pensar mucho. O sea, no piensen nada porque el resultado es porque el folículo dominante produce tanta cantidad de estrógeno que cuando llega a un punto como de sobrecarga, que el punto de sobrecarga es 200 picogramos de estrógeno, lo dicen todos los libros, hace el switch. La hipófisis de repente dice, tengo que liberar. Es un proceso que, nada, si lo quieren, se buscan un artículo, un paper, ven todo el mecanismo molecular. Yo les digo que 200 cambios, hace un switch y cambia de negativo a positivo. Para hacerlo resumido. O sea que... ¿Por qué pasa? Se buscan un artículo con toda la base molecular y nada. O sea, decía que en la primera parte, esa producción de estrógeno lo que hace es el feedback negativo, pero después es tanto que no es solamente el feedback negativo, sino que además larga el pico de LH. ¿No? Exacto. ¿Algo así? ¿Está bien? Sí. Ok. Exactamente. El feedback positivo hace el pico del LH. O sea, exactamente, exacto. O sea, un feedback positivo es a medida, o sea, si yo aumento la hormona de la glándula blanco, que sería el ovario en este caso, aumenta en la hipófisis y en el hipotálamo. ¿Sí? Sí, pero como me perdí, o sea, ¿es un pico tanto de LH como de FSH o solamente? Sí, de los dos. Principalmente de LH y un poquito menos de FSH. O sea, la descarga que tiene la hipófisis es impresionante para el LH y un poquito menos para el FSH, pero hacen las dos un pico. ¿Sí? Gracias, Flor. Entonces, fíjense qué importante es tener receptores para FSH, ¿sí? Porque si no, esa aromatasa no funciona, esa célula de la granulosa no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchos receptores, expreso mucha aromatasa y puedo producir una gran cantidad de estrógenos. Si no tengo esa FSH, no lo puedo hacer. Ahora, no solamente depende de tener FSH, sino depende de cuántos receptores para FSH tenga. ¿Sí? O sea, ustedes imagínense lo siguiente. Si yo vivo en una zona en donde hay sequía, en donde no llueve nunca, el más pillo va a ser el que tenga más cantidad de baldes para que cuando llueva un poquito, tenga mayor como superficie de baldes, o sea, 800 millones de baldes que junten 3 gotitas. Pero bueno, 3 gotitas de este balde, 3 gotitas de este balde, 3 gotitas de este balde, y llené 800 millones de gotitas, ¿sí? Ahora, no es lo mismo yo que tengo un solo balde y me voy a poner a juntar agua de lluvia que duró 5 minutos la lluvia. Voy a juntar esto, nada. El otro tipo puso toda la superficie llena de baldes y va a llenar más agua. O sea, en el total va a ser más agua. ¿Se entiende? Sí, yo tengo una duda. La FSH, ¿qué vendría siendo de la LH? ¿Cómo? Claro, la FSH, ¿qué es de la LH? Son dos hormonas. ¿O son los dos nombres que tienen? Son dos hormonas. De la Son hipófisis. dos hormonas esteroides que produce Que estimulan. las células gonadotróficas en la hipófisis. Exacto. O sea, las gonadotrofinas, esas las gonadotrofinas son la formas, FSH y la LH. Perfecto, gracias. Es eso. Flor, perdón, una cosita Sí. más. Ese otro, el primer crecimiento que era independiente de gonadotrofinas, ¿no? Sí. También va pasando que un cierto número empiezan como a crecer hasta cierto punto y llegan hasta ese cierto punto y pum, no crecen más porque listo, ya está, no hay Exacto. nada, no hay nada que los estimule. Y eso también que es de a 20 a 30, hay el número. Es todo el tiempo. De hecho, ahora vos estás teniendo un crecimiento independiente de gonadotrofinas y se está muriendo un ovocito. Ahora mismo. Pero ahora yo tengo ya gonadotrofinas. Pero igual. Crecen solos, o sea, independientemente de si hay o no FSH. Si hay mucha, no le importa. Él crece igual. Después, si desarrolla o no desarrolla algunos receptores para FSH y decide seguir creciendo, es problema de él. Puede ser que no los quiera expresar porque es un folículo inútil, vamos a decir la verdad, y se muere. ¿Sí? Flor, ¿esto se toma mucho? ¿Cómo? ¿Esto se toma mucho? Sí, es la base del único tema que tienen que saber. El tema teórico más importante. El eje. O sea que hay folículos, porque estas células receptoras de FSH estarían, digamos, el receptor de FSH está en la granulosa, sí. ¿Dónde está? En la granulosa.
puede ser que haya folículos cuyas células globosas no tengan directamente receptores o no lo suficiente, entonces que nada, va pasando, crecen hasta un punto, pum, como no tiene receptor de FSH, Exacto, por más que o sea, haya dado nunca, vuelta, o sea, en realidad el folículo ese nunca pasa a tener células de la granulosa, se siguen llamando células foliculares. Porque para ser célula de la granulosa necesito tener receptores para FSH. O sea, para ser llamada señora célula de la granulosa, tengo que tener receptores para FSH, responder a la FSH, producir estrógenos. Por eso, el folículo primordial y el folículo primario unilaminar tiene células foliculares alrededor, no de la granulosa. Ok, perfecto. ¿Entienden? Todo va como conectándose, ¿entienden más o menos? Bueno, Mejor. Gracias. bien. Sí. Entonces, una pregunta. ¿El folículo dominante pasa a ser aquel que tiene más receptores para recibir las señales? Exacto. Ah, Que perfecto. pese a la adversidad es que está cayendo la cantidad de FSH por el feedback negativo habitual, pese a la adversidad, expresa más receptores, es el más inteligente de todos, dice, bueno, me pones esto de FSH, no me importa, yo me pongo 800 millones de receptores, vos mandame 1 de FSH, que me alcanza, ¿sí? Para seguir produciendo estrógeno. Ok, perfecto. Los lelos, que siguen con la misma cantidad de receptores de FSH, y se van a terminar muriendo. Es así. Es como la supervivencia del más apto. Bien, entonces, llegamos a la ovulación. ¿Sí? La ovulación es ese proceso en donde el ovocito sale de ese folículo ovárico, ese folículo queda en el ovario, ese folículo, o sea, esas células de la granulosa, esas células de la teca, ese antro, queda en el ovario, y el ovocito sale del ovario completamente, como lo vemos acá en una imagen por laparoscopía, ¿sí? Esto es en una operación, ¿me explico? O sea, el ovocito junto a su corona radiata, su cúmulo óforo, sale, es expulsado, flota un poquito y es tomado por las fimbrias de las trompas uterinas en dirección hacia ellas, ¿sí? Para ese ovocito eventualmente esperar a su espermatozoide, si llega, llega, si no llega, se reabsorbe, se muere en la trompa y se termina, ¿sí? Espera 1 o 2 días y si el muchacho no vino, dice, me morí, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Murió, se suicidó. Escucha. Sí, no espera mucho. Es más inteligente que todas nosotras. No espera mucho. 1 o 2 días, chau, me fui. Sí. Pero se mata, o sea que no. Sí, muere de amor, sí. Los rojos, perdón que nada, una ignorancia absoluta, pero lo que se ve rojo, eso es el ovario. Eso es el ovario. Y lo amarillito es el óvulo. Sí, exactamente. Wow. Sí, les digo, entra en la mano, en los deditos. Es chiquitito, pero entra. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos en el ovario, pero ahora nos quedamos con lo que quedó en el ovario. Siguió pasando el tiempo, se produjo la ovulación, día 14, y ahora estamos en el día 15, 16, 17, 18, hasta el 28. ¿Y qué es lo que queda en el ovario? Queda el remanente del folículo, o sea, quedaron las células de la granulosa, las células de la teca, y quedó el antro. Y se forma toda esta estructura, o sea, todas esas células de la granulosa y de la teca sufrieron ese estímulo de LH, o sea, se produjo el estímulo de LH, ese pico de LH no solamente produce la ovulación, o sea, la expulsión del ovocito, sino que también genera un cambio en las células de la teca y de la granulosa, un cambio conformacional, que las termina llamando tecoluteínicas y granoluteínicas. No importa, son las mismas células, pero tienen otro nombre, ¿sí? Y forman esta estructura gigante que, ¿cómo se llama? El lúteo, el cuerpo lúteo, Bien, ¿no? cuerpo lúteo, perfecto. Que cuando lo vemos en mayor detalle, vemos esto. Si vemos a las células de la granulosa y de la teca, con otra conformación, ¿sí? Células un poco más grandes, más globosas, acidófilas, con algunas vesiculitas. ¿A qué les hace acordar esta descripción? Las células de secreción endocrina. Productoras de hormonas esteroideas. Sí. ¿Sí? Entonces, este cambio conformacional dado por la hormona LH, que la hormona LH se llama hormona luteinizante, justamente por esto, porque estimula a lo que sería en algún momento el folículo
para que se luteinice, o sea, se forme el cuerpo lúteo, posteriormente a la ovulación, obviamente, ¿no? Porque es en donde se da este gran pico de LH, esta gran dosis de LH, hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, se genera una transformación de estas células de la teca y de la granulosa, que ahora pasan a llamarse células granoluteínicas, tecoluteínicas, porque empiezan a acumular, producto del estímulo del LH, empiezan a generar o a acumular una gran cantidad de lípidos, porque ahora la función de ese folículo, que ahora se llama cuerpo lúteo, cambia totalmente. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿qué es lo que produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Bien, ahora, ¿solo progesterona? No, y también estrógeno, sigue Bien, ¿y produciendo por qué sigue estrógeno. produciendo estrógeno? Porque necesitamos, o sea, en ese trayecto necesitábamos que el útero vaya a comenzar a prepararse para poder recibir al ovocito fecundado. No, pero digo, ¿por qué sigue produciendo estrógeno? Para ambientar el útero. No, mi pregunta es, o sea, digo, ahora, cambió la conformación de esa célula de la teca y la granulosa, les dije, ¿no? Bien, ahora pasa a producir progesterona, pero también un poquito menos de estrógeno. Y mi pregunta es, ¿por qué sigue produciendo estrógeno? ¿A qué se debe esto? Porque el ciclo se vuelve a repetir. No, me refiero a desde el punto de vista celular. Porque el pico es tanto de LH como de FSH. Entonces, ¿cierto? Sí, pero algo más sencillo. ¿Hay FSH dando vueltas? Sí, también, pero algo más sencillo. ¿Por qué sigue produciendo estrógeno esta estructura? Sigue estando la combinación esta de las células de la teca con la granulosa. Exactamente, ¿sí? O sea, sigue existiendo esta interacción entre la teca y la granulosa,